Ok, buenos días. Buenos días. Es un gusto tener un domingo más en que podemos reunirnos y compartir el mensaje del Evangelio. Para nosotros es verdaderamente una bendición poder hacer esto juntos como familia, como el cuerpo de Cristo. Estoy un toquecillo como con una alergia, entonces ahí si me escuchan medio raro, es por eso nada más. Vamos a hacer una oración y luego vamos a empezar con el mensaje de hoy. ¿Okay? Entonces, si les parece, nos unimos orando juntos. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos acá como tu iglesia, como tus hijos, para compartir el mensaje del Evangelio, para animarnos y para conocerte más. Te damos gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz, que es a través de su obra que hoy podemos ser llamados tus hijos. Es a través de la obra de Cristo que hoy podemos conocerte y que hoy podemos predicar tu palabra. No por nuestras obras, Señor, no por nuestros méritos, sino únicamente por tu gracia. Te damos, Señor, las gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence de pecado y que nos lleva a comprender la naturaleza de nuestro corazón pecaminoso y las razones de por qué necesitamos un Salvador. Te pedimos, Señor, que transformes nuestra mente y nuestro corazón, como siempre te lo pedimos, a través de tu palabra y a través del mensaje del Evangelio. Ponemos este rato en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en la segunda carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, y estamos en el capítulo 12. Puede ser que algunos lo hayan notado, y es que hemos dedicado ya 2 meses, más o menos, a predicar de un tema específico, o algunos temas relacionados con un tema en específico, que es la autenticidad del apostolado. Y básicamente hemos estado repasando cómo se ve un falso maestro, cómo se ve un falso apóstol y cómo se ve un verdadero maestro, un verdadero apóstol. Y es algo a lo que le hemos dedicado bastante tiempo y nos hemos ido bien profundo en el tema. Lo hemos ido describiendo a lo largo de los capítulos 10, 11 y 12 de la segunda carta a la iglesia de Corinto. Y creo que es importante mencionar esto porque el Señor en su sabiduría nos dejó muchísima información a través de las cartas pastorales de Pablo para que nosotros pudiéramos entender cómo se ve un falso apóstol, un falso maestro, y cómo se ve un verdadero apóstol, un verdadero maestro, y que de esa manera nosotros podamos estar preparados para los ataques que pueda recibir la iglesia. Que los ataques que recibe la iglesia son los mismos que recibía la iglesia hace 2000 años en el primer siglo en la iglesia de Corinto. A pesar de que el contexto cultural y en la línea del tiempo es diferente, esos mismos ataques que sucedían a la iglesia en la época de Pablo, en el primer siglo, son los mismos ataques que experimentamos hoy y van a ser los mismos ataques que va a experimentar la iglesia en el futuro. Ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque la iglesia está compuesta por pecadores. La iglesia es una comunidad de pecadores, ¿cierto? Y si algo podemos estar seguros es que cuando reunimos pecadores en un mismo espacio, definitivamente van a surgir contiendas, diferencias, percepciones pecaminosas entre sus miembros, y esas cosas han sucedido y seguirán sucediendo. Por tanto, es importante estar preparados para los ataques que pueda sufrir la iglesia, tanto externos como internos. Ok. Así podemos desenmascarar las intenciones pecaminosas no solo de los falsos maestros externos que vienen a engañarnos, sino también las intenciones pecaminosas de nuestros propios corazones. Y es algo a lo que queremos apuntar el día de hoy. Vamos a acercarnos al final de esta temática, al final del capítulo 12, y vamos a contestar algunas preguntas fundamentales sobre cómo se ve el corazón de un verdadero pastor, pero también cómo se ve nuestro corazón, que es un corazón que está enfermo, y cómo la única solución para nuestro corazón enfermo, nuestro corazón pecaminoso, es el mensaje del Evangelio. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces,
Ustedes tienen ahí 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a empezar en el versículo 12 y vamos a leer hasta el 19. Y lo tienen ahí en Nueva Biblia de las Américas. Voy a leerlo para ustedes. 2 Corintios 12, versículo 12. Y empiezo desde el 12, aunque Dani ya lo había predicado, porque conecta un poco con lo que vamos a hablar hoy. Dice: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes? Perdónenme este agravio. Miren, esta es la tercera vez en que estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. Pero en todo caso, yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Vamos a hablar un poco sobre los mensajes que ya hemos predicado acá en las últimas semanas. Pero si usted tiene algunas dudas, como decía Manu ahora, tenemos el canal de YouTube en donde se han grabado todas las prédicas, y entonces usted puede ir a repasar si le quedan algunas dudas sobre temas que ya hemos venido tratando de los últimos 3 capítulos de esta carta. Pero entonces, para entender un poco lo que Pablo está diciendo aquí, en esta sección que acabo de leer, tenemos que recordar que los miembros de la iglesia de Corinto, movidos por falsas acusaciones de falsos maestros, habían fabricado una serie de alegatos falsos en contra de Pablo, una serie de acusaciones falsas en contra de Pablo. Y una de estas acusaciones era que Pablo los había tratado como inferiores, o que no los amaba de igual forma que amaba a las otras iglesias. Esa era una de las falsas acusaciones, que Pablo no amaba realmente a los corintios y que los había tratado como inferiores. Ahora, ¿por qué decían esto? Tenemos que recordar algunas cuestiones que ya hemos hablado, pero voy a explicar el contexto. Estamos hablando de la iglesia en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad muy importante de la antigua cultura greco-romana, y ahí sucedían un montón de cosas porque era un puerto en donde llegaban personas de distintos lugares del mundo, y había, digamos, una sociedad que se movía con dinamismo. Había una economía y había muchas cosas que sucedían ahí. Y esa ciudad de Corinto, producto de la cultura griega, estaba llena de maestros y filósofos que cobraban por dar sus enseñanzas. Entonces, básicamente había unos filósofos, unos maestros que enseñaban cuestiones a los miembros de la comunidad de la ciudad de Corinto, y cobraban por dar esas enseñanzas. ¿Ok? Y en estos casos, muchas veces la importancia de estos maestros se asociaba al cobro que estos hacían. O sea, básicamente, el maestro más carga de todos, o el filósofo más carga de todos, de enseñanzas. Más o menos eso es lo que está sucediendo en el contexto de la sociedad griega, o de la cultura griega que nos encontramos hoy, en este pasaje. ¿Ok? De igual forma, los miembros de la iglesia se habían ofendido cuando Pablo decidió no aceptar su apoyo financiero, y presentaron esto como una evidencia de que no los amaba en verdad. Básicamente, Pablo se había negado a aceptar el apoyo financiero de los miembros de la iglesia, y ellos tomaron esto como algo ofensivo y lo utilizaron para presentar una evidencia de que Pablo no los amaba igual a ellos, que sí amaba a las otras iglesias, de las cuales sí había aceptado un sostén económico, un apoyo financiero. En este caso, Pablo, un apóstol genuino, había sido mal interpretado y juzgado de forma malintencionada. ¿Cierto? Básicamente los falsos maestros decían, bueno, de ahí, Pablo viene y no nos cobra nada.
Eso nos podría dar a entender que no es un maestro verdadero, como así hacen los maestros y los filósofos cargas que cobran plata por enseñar. Y además no acepta el apoyo financiero de la iglesia, y eso lo tomaban como algo ofensivo. Entonces uno podría pensar, wow, qué increíble la reacción de los corintios, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a concluir eso? Porque alguien podría decir, bueno, Pablo más bien venía a hacer todo eso por amor, y justamente el hecho de que no les cobrara nada y que no estuviera esperando ningún apoyo financiero, justamente eso daba razón o explicaba su amor por ellos. Pero los corintios entendían todo lo contrario. Más bien entendían que Pablo no los amaba de igual manera, e incluso ponían en duda el hecho de que él fuera un maestro verdadero simplemente por el hecho de que no les cobraba nada. ¿Ok? Podríamos pensar que era extraña la reacción de los corintios, si Pablo más bien estaba tratando de ayudarles de forma desinteresada. Pero como vamos a ver hoy, en realidad la reacción de los corintios no sería nada diferente a la reacción que tendríamos nosotros, y voy a tratar de explicar eso. Probablemente alguno de ustedes en algún momento se ha encontrado en una situación en donde una persona le da a usted un servicio y luego esa persona decide no cobrarle por el servicio que le acaba de brindar. Tal vez tal vez a alguien le ha pasado eso. Por ejemplo, yo trabajo en la industria de la construcción, y siempre que un constructor dice, yo voy a regalar esto, yo voy a dar esto al proyecto y al cliente se lo voy a dar de gratis, no lo voy a cobrar. Siempre que un constructor dice eso, es como que algo raro, ¿verdad? Como que uno dice, ok, bueno, si está dando esto de gratis es o porque es un material de muy mala calidad y no tiene ningún problema en regalarlo, o porque tal vez está tratando de hacer esto para cubrir algún error o alguna cuestión mal hecha dentro del proyecto. Usualmente eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Esa es como nuestra sospecha inmediata. Y nos pasa lo mismo con los políticos, especialmente aquí en Latinoamérica. Nos cuesta mucho creer que hay una persona que dedique tiempo y esfuerzo y se sacrifique por otros sin esperar nada a cambio, o sin que haya ninguna especie de interés económico de por medio, o interés de cualquier tipo, no solamente económico. Nos cuesta creer eso, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora, existe un dicho popular, creo que tal vez es más popular, digamos, entre las personas de Estados Unidos, como hablábamos ahora en la iglesia en inglés, pero creo que también lo usamos nosotros, y es que no existe un almuerzo gratis, ¿verdad? Eso es lo que uno escucha en la calle. No existe almuerzo gratis. O sea, siempre que alguien dice esto es gratis es porque realmente nos está cobrando algo ahí por debajo. Esa es la percepción que tenemos en el mundo, ¿cierto? Así es como se mueven las cosas en el mundo. Entonces es muy sencillo desconfiar. Ahora, ¿por qué nos comportamos de esa manera? ¿Por qué somos así? ¿Por qué juzgamos las intenciones de otros de esa forma? Bueno, la palabra de Dios es la única que nos brinda una respuesta efectiva y verdadera al origen del comportamiento humano, y lo hace con total franqueza y profundidad. Nos describe exactamente por qué nuestro corazón se comporta de esa manera. Justamente lo hace describiendo nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón pecaminoso. Nos dice que pensamos así de otros porque tal como pensamos, así somos nosotros también, ¿cierto? Básicamente juzgamos las acciones de los demás según nuestros propios deseos egoístas. O sea, lo que utilizamos para juzgar las acciones de los demás es nuestro propio pensamiento egoísta, y por tanto concluimos de esa manera. El problema de los corintios, y que también es nuestro problema, no era simplemente que fueran incrédulos. Recordemos que Pablo le está escribiendo a una iglesia, o sea, eran personas creyentes. Su problema estaba en su corazón pecaminoso. En otras palabras, nosotros proyectamos nuestra propia actitud, la proyectamos asumiendo que los otros actuarían de igual forma como nosotros lo haríamos. ¿Qué les parece eso? ¿Les suena? ¿Les hace sentido? Veamos lo que dice la Biblia en Tito capítulo 1 versículo 15. Dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros,
Pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ahora es importante mencionar que Pablo está hablando a Tito en un contexto en el que se refiere a los falsos maestros. Está diciendo que los falsos maestros son corrompidos e incrédulos y por tanto nada es puro para ellos. Pero de igual manera podemos interpretar esto para nosotros mismos. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Eso describe la naturaleza de nuestro corazón pecaminoso y por ende cómo juzgamos las acciones de los demás. Vamos claros hasta ahí, más o menos. Utilizando las palabras del pastor Miguel Núñez, que muchos aquí conocen, él menciona: de acuerdo con la salud de mi corazón, o sea, de acuerdo a qué tan saludable esté mi corazón, así pienso yo. ¿Ok? Hay una relación entre la salud de mi corazón, entiéndase la condición espiritual de mi corazón, y cómo yo pienso. Y es lo que estamos viendo acá. Entonces, lo único que Pablo hizo diferente con la iglesia de Corinto fue no tomar ayuda económica de ellos, algo que sí había hecho de las otras iglesias. O sea, Pablo básicamente había decidido distanciarse de lo que sí hacían los falsos apóstoles y los falsos maestros, que era pedir plata, porque estaban interesados en el dinero, como ya lo hemos hablado en otros mensajes, como el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, que se enfoca en obtener dinero de la iglesia, ¿cierto? Y Pablo quería distanciarse de eso, de ellos, y simplemente no ser una carga financiera. Ahora, él prefirió hacerlo de esta manera para evitar que pudieran malinterpretar su interés en ellos, debido a que ellos habían experimentado ese interés malintencionado con los falsos maestros. El corazón de los falsos maestros estaba puesto en las riquezas, por lo tanto Pablo decidió distanciarse de ellos. Ahora, al final del versículo 13, Pablo muestra una actitud humilde ante esto. Vean que al final del versículo 13 dice: perdónenme este agravio. Básicamente es: si los ofendí de alguna manera, comportándome de esta forma, perdónenme. Pablo estaba pidiendo perdón, aunque no hubiese ninguna razón específica, porque no estaba haciendo nada malo, ¿cierto? Y sin embargo, él se muestra humilde con ellos. Pablo había decidido dedicarse a fabricar tiendas para ganarse su propio sustento. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, en esta época del primer siglo, había todo un oficio que era fabricar tiendas, y las personas fabricaban tiendas y se las vendían a los soldados romanos que andaban, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Es que estoy con el chip de inglés. ¿Cómo se dice? Digamos, en la naturaleza, ¿verdad? Andaban en el campo, andaban moviéndose de un lugar a otro y necesitaban tiendas para protegerse de la lluvia o del sol o lo que fuera, o incluso para arroparse. Bueno, ese es el oficio que Pablo había decidido emprender para poder mantenerse a sí mismo y poder sustentar sus necesidades por sí solo, sin tener que pedir ayuda económica. Y les dice: bueno, entonces perdónenme si esto que hice llegó a ofenderlos. Continuamos en el versículo 14, y ahí Pablo menciona el plan para su tercera visita en Corinto. Como ya hemos mencionado, Pablo había hecho una primera visita a la iglesia de Corinto, que fue cuando plantó la iglesia. Luego había hecho una segunda visita, que él mismo la describe como la visita dolorosa, y fue dolorosa porque es cuando él descubre todos los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia y todos esos falsos maestros que estaban en contra suya. Fue ahí cuando él descubre. De modo que esta segunda carta a los Corintios era una especie de preparación para esta tercera visita que él está describiendo aquí. En ese mismo versículo 14, Pablo continúa y menciona que él no les será una carga económica de ninguna forma en esta tercera visita, pues en realidad él no buscaba lo que era de ellos, sino que los buscaba a ellos. Es lo que vemos acá en el versículo 14. Y eso nos lleva a una característica fundamental de un verdadero pastor. Y es que un verdadero pastor no está buscando
el dinero o los beneficios que pueda obtener de los miembros de su iglesia, sino que un verdadero pastor está buscando a las personas, el corazón de las personas, el corazón de las ovejas. Y no lo hace buscando su propia gloria, no lo hace para decir, wow, qué carga que soy yo, vean todas las personas que he logrado ganar para Dios, de alguna manera, si eso pudiera decirse. No lo hace de esa forma, sino que lo hace para la gloria de Dios, sabiendo que Él es simplemente un enviado, un siervo inútil que está cumpliendo la voluntad de su amo. Esa es la posición del corazón de un verdadero pastor. Y para ilustrar esto, Pablo utiliza una analogía. Vean lo que dice en el versículo 14. Dice: porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Así como los padres cuidan de los hijos mientras estos son menores de edad o no tienen la capacidad de sostenerse por sí solos, así también Pablo deseaba cuidar a los miembros de la iglesia de Corinto, a quienes él consideraba sus hijos espirituales. Y que además es importante destacar que ellos eran bebés y niños espirituales. Cierto, no eran maduros en la fe, estaban dando sus primeros pasos en la fe. Y por tanto Pablo los trata como a niños espirituales o a bebés espirituales. Y se refiere a ellos como sus hijos espirituales, utilizando esta analogía. Esto a mí me recordó, ¿verdad? Probablemente a algunos de ustedes les ha pasado que conforme uno se va haciendo un poco más viejo, uno empieza a entender a los papás cada vez más, además de parecerse cada vez más a ellos también, lo cual es bastante curioso ir experimentando eso. Entonces hace algunos meses yo estaba hablando con mi papá y yo le estaba dando gracias por todos los sacrificios que él hizo y las cosas que él hizo cuando yo era un chiquillo, y todas las cosas que él me dio. Y su respuesta, mi papá no habla mucho, pero cuando habla a veces tira algunas cosas que tienen sabiduría. Y simplemente me respondió: no hay nada que agradecer, era mi obligación, simplemente. Él estaba cumpliendo con su obligación. Entonces eso es lo que Pablo está tratando de explicar aquí. Los padres cuidan a los hijos simplemente porque están cumpliendo su obligación como padres, y no al revés, ¿cierto? Obviamente, cuando los papás sean viejitos y no puedan valerse por sí mismos, todos esperamos que los hijos cuiden a los papás, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero entonces esa es la analogía que Pablo estaba queriendo establecer aquí, en que los hijos no tenían responsabilidad para los padres, como si los padres tienen responsabilidad con los hijos, hablando en términos espirituales, como acabo de describir. Pablo continúa en el versículo 15 y dice: yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Otra característica de un pastor verdadero que encontramos aquí, y es que está dispuesto a sacrificarse voluntariamente por sus ovejas. Sacrificarse voluntariamente por sus ovejas. Les hago la pregunta, cuando estamos hablando de esto, ¿a quién nos recuerda? A Cristo, al buen pastor, a Jesús, ¿cierto? Si nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 11 y hasta el 13, leo para ustedes lo siguiente. Ese es Jesús hablando, dice Juan 10: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. ¿Ven ustedes el contraste entre un verdadero pastor y un falso pastor que solo trabaja por el pago? Encontramos en Cristo la descripción más pura de cómo se ve un pastor verdadero. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de imitar. Un pastor falso solamente le interesa lo que puede obtener de sus ovejas, mientras que el pastor verdadero está dispuesto incluso a morir por ellas. Pablo estaba siguiendo el ejemplo de su Señor Jesús al entregarse por completo al cuidado de los miembros de la iglesia de forma sacrificial, por amor a ellos, pero principalmente por su amor a Cristo. Y entonces,
Haciendo Pablo todo esto por la iglesia de Corinto, ¿cómo reaccionaba la iglesia de Corinto ante eso? Bueno, lo vemos en el versículo 15 más adelante. Pablo utiliza un poco de ironía cuando está hablando aquí. Dice, el versículo 15: si los amo más, ¿seré amado menos? Pablo está haciendo una pregunta que está como cargada de ironía. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que entre más yo ame a una persona, esa persona me ame menos, ¿verdad? Es como extraño, no tiene sentido. Pues justamente eso es lo que estaba pasando en la actitud de los corintios. No importaba qué tanto Pablo los amara, ellos simple y sencillamente lo estaban amando menos. Su falta de agradecimiento, su incapacidad de valorar el sacrificio que hacía por ellos, y lejos de brindarle amor de vuelta, todo lo contrario, había una respuesta que era inversamente proporcional. O sea, entre más los amaba, menos lo amaban a él de vuelta. Pablo habría trabajado intensamente, como ya mencioné, haciendo tiendas para no ser una carga económica para ellos. Y antes de eso, en el capítulo 12, él había descrito una serie de peligros y sufrimientos y un montón de cosas terribles que había pasado con tal de predicarles el evangelio, y había mencionado que estaba dispuesto a desgastarse hasta lo último por ellos. Y aún así, cuanto más los amaba, ellos lo amaban menos. Entonces acá quiero hacer otra pregunta. ¿A quién nos recuerda este amor incondicional que Pablo estaba mostrando por la iglesia de Corinto? ¿A quién nos recuerda? A Jesús. Si nos vamos a Romanos, en el capítulo 5, versículo 6 y hasta el 8, lo voy a leer para ustedes, dice lo siguiente: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya alguno que se atreva a morir por uno bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el tipo de amor incondicional que Pablo había recibido de Cristo y que ahora él estaba dándole a la iglesia de Corinto. El amor de Jesús no dependía o no depende de la aceptación de la gente, sino de su entrega incondicional, incluso frente al rechazo o incluso frente a la muerte de cruz. Ese mismo amor fue el que Pablo experimentó cuando era un perseguidor sanguinario que quería ver muertos a todos los seguidores de Cristo. Entonces, recordemos cuáles eran los orígenes de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia cuyo anhelo era ver muertos a los seguidores de Cristo. Era un perseguidor sanguinario que los odiaba y los perseguía y quería la muerte de ellos. Y aún en ese estado en el que era en el que estaba completamente ciego y estaba muerto espiritualmente, aún en ese momento Cristo tiene un encuentro con él, cambia su corazón, cambia su vida, y ahora él es capaz de expresar ese amor y ese perdón por la iglesia de Corinto, de igual manera que lo había recibido de Cristo. Pablo estaba pasando por el mismo sentimiento doloroso de amar a alguien que no le corresponde de igual forma. ¿Ok? Y luego pasamos al versículo 16. Ahí Pablo menciona: no obstante, siendo astuto, lo sorprendí con engaño. No sé si alguno recuerda que hablamos hace unos 3 servicios. Yo les hablaba sobre que Pablo a veces recurría a hablar de forma irónica o sarcástica. Bueno, eso es justo lo que está haciendo acá. Pablo está diciendo: con todo esto, ¿verdad? Lo que ustedes dicen es que yo, siendo astuto, lo sorprendí con engaños. Está hablando con ironía. Esto que estaban diciendo de él de forma malintencionada para desacreditar su ministerio y hacerlo pasar por un impostor mentiroso era algo que no tenía ningún sustento. Y por eso Pablo recurre a la ironía, para hacerlos ver que lo que están diciendo no tiene sentido. Y no solamente estaban cuestionando las acciones de Pablo, sino que también estaban cuestionando las acciones de sus compañeros de ministerio. Y es lo que vemos en el versículo 17. Pablo hace una serie de preguntas. Dice: ¿acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado?
A Tito le rogué que fuera y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Como ya hemos predicado, cuando hablamos sobre el capítulo 8 de esta misma carta, hubo una delegación, un grupo de hombres que habían sido enviados, encabezados por Tito, para recolectar ofrendas en la ciudad de Corinto, para apoyar las necesidades económicas de la iglesia de Jerusalén. Entonces, la iglesia de Jerusalén tenía una serie de necesidades económicas, enviaron a este grupo de hombres a recolectar ofrendas en la iglesia de Corinto para llevarlas a Jerusalén. Y este grupo de hombres está encabezado por Tito. Entonces Pablo hace estas preguntas. En el capítulo 8 se describe que estos hombres, junto con Tito, eran hombres respetados por la iglesia por sus buenos frutos. Tenían una reputación intachable, su actitud era diligente, como lo describe la Biblia, y eran personas que tenían conocimiento del Evangelio. De modo que la idea de que estos hombres respetados y conocidos dentro de la iglesia estuvieran haciendo todo esto simple y sencillamente para que eventualmente esas ofrendas cayeran en los bolsillos de Pablo es absolutamente ridículo y no tiene sustento alguno. Y es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo hace una pregunta retórica, justamente porque la respuesta de la pregunta es obvia. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? De ninguna manera, sino que Tito fue a servirles y a recolectar las ofrendas para servirle a la iglesia de Jerusalén. Y esto nos lleva a la siguiente característica de un pastor verdadero, y es que la integridad y la honestidad son características, y no solamente del pastor verdadero, sino de quienes lo acompañan en el ministerio. Recordemos lo que Pablo mencionó al inicio de esta misma carta. Si nos vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, encontramos esto que dice Pablo, y lo voy a leer para ustedes en Nueva Traducción Viviente, que me parece que lo describe con mayor claridad. Dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Esa es la afirmación que hace Pablo al inicio de esta carta, en el primer capítulo. Y Pablo continúa con estas preguntas retóricas que tienen respuestas obvias. ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Pablo está afirmando que él, Tito y los otros hombres que habían enviado en esta delegación a la iglesia de Corinto eran hombres que tenían un mismo sentir, que estaban siendo dirigidos por un mismo Espíritu Santo, y por tanto no había nada que reprocharles. Simplemente eran servidores fieles de la iglesia y no estaban buscando su propio beneficio, sino el beneficio de la iglesia. ¿Ok? Y eso nos lleva al versículo 19. Vean que hemos ido versículo por versículo tratando de describir esto con toda claridad. Vean que en el versículo 19 entendemos otra característica de un pastor verdadero, y es que un pastor verdadero no tiene temor del hombre, sino solamente de Dios. Vean las palabras de Pablo en el versículo 19, dice: todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y añade que todo esto, amados, es para su edificación, al final del versículo 19. Y vamos a tomarnos un momento para describir lo que significa el temor al hombre. No sé si alguna vez han escuchado esa expresión, temor al hombre. Lo que se entiende como temor al hombre es una preocupación excesiva por agradar a los demás, o por evitar que nos lleguen a desacreditar o desaprobar, incluso por encima de nuestra obediencia a Dios. Ese es el temor del hombre, el temor al hombre. O sea, resumidas cuentas, es cuando buscamos más la aprobación humana, o sea, de los demás, de los que están a nuestro alrededor, que de Dios. Estamos más preocupados porque los demás nos aprueben que porque Dios nos apruebe.
Y Pablo estaba consciente de que la percepción de los corintios era que estaba defendiéndose a sí mismo ante ellos. O sea, lo que ellos pensaban era que Pablo estaba simple y sencillamente limpiando su nombre delante de ellos. Estaba diciendo, no, suave, ¿cómo es que están diciendo esas cosas de mí? De mí, que soy un apóstol. No, para explicarles, yo soy esto, yo soy lo otro. Eso es lo que ellos estaban entendiendo. Y sin embargo, la intención de Pablo no era esa. Como ya mencioné, la percepción distorsionada por el pecado y los engaños de los falsos maestros los llevaron a concluir quizás que Pablo era un hombre que simplemente estaba comportando de una manera orgullosa, defendiendo su accionar simplemente para probar su valía como apóstol o como maestro. Muy probablemente esa es la conclusión que estaban teniendo. Y todo lo contrario. La única preocupación de Pablo al confrontarlos con las mentiras de los falsos maestros era simple y sencillamente asegurarse de que el verdadero mensaje del Evangelio fuera predicado y por tanto alejarlos de las mentiras de los falsos maestros. A Pablo no le interesaban las acusaciones falsas que hicieran de él. Lo que le interesaba es que esas acusaciones falsas los estaban desviando del verdadero Evangelio y los estaba llevando a creer las mentiras de los falsos maestros. Su única preocupación era agradar a Dios. No se estaba defendiendo porque se sentía acusado, sino porque quería cumplir la voluntad de su Señor y confrontarlos con la verdad. Su preocupación era que ellos conocieran la verdad y que se alejaran de las mentiras. Básicamente les dice, ¿ustedes creen que he estado preocupado por sus falsas acusaciones? ¿Ustedes creen que realmente eso me preocupa? En realidad, hay solamente uno al que le corresponde juzgar nuestras acciones y solamente a Él debemos temer, y es al Dios soberano. Eso es lo que Pablo está describiendo acá. Y eso nos lleva un poco al final del mensaje de hoy, o a la conclusión del mensaje de hoy, y lo que yo diría es el corazón del mensaje de hoy que queremos describir. Como ya hablamos, está muy claro que Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. La comunidad lo había rechazado, habían levantado falsos argumentos en su contra, lo consideraban un impostor, un mentiroso. Incluso en otras ocasiones, no precisamente en la iglesia de Corinto, pero en otras ocasiones habían estado dispuestos a apedrearlo, o sea, querían su muerte. Pablo había experimentado todas estas cosas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y vean que es interesante notar que Pablo estaba recibiendo el mismo trato que él le había dado a otros cristianos antes de su encuentro con Jesús. ¿Cierto? Antes de pasar a llamarse Pablo, cuando se llamaba Saulo, y era un perseguidor de la iglesia de Cristo, ahora el trato que él le daba a los seguidores de Cristo en ese momento, cuando era un perseguidor de la iglesia, ahora él lo está recibiendo en carne propia. Entonces, ¿qué llevó a Pablo a cambiar su vida de forma tan radical y amar a los demás como Cristo lo amó a él primeramente? ¿Qué fue lo que sucedió en el corazón de Pablo para tener la capacidad de amar de forma incondicional a personas que lo estaban rechazando a todas luces y que estaban levantando falsas acusaciones en contra de él? ¿Qué fue lo que desarrolló ese cambio radical en su vida y en su corazón? Y bueno, esto nos lleva a una verdad fundamental que estuvimos hablando al principio del mensaje de hoy. Y es que existe solamente una solución definitiva para el corazón pecaminoso y desviado del ser humano. Solo hay una solución. No existen ayudas externas, llámese psicología. No estoy hablando en contra de la psicología, pero no existen ayudas externas que puedan cambiar el comportamiento humano. Solo existe algo que puede cambiar el origen del comportamiento humano, que es su corazón pecaminoso. Solo existe una solución definitiva para el corazón pecaminoso del ser humano. ¿Cuál es esa solución? El mensaje del Evangelio. Esa es la solución al corazón pecaminoso del hombre. En el mensaje del Evangelio entendemos el profundo amor de Dios por nosotros, en que aún siendo pecadores ciegos y perdidos,
Dios se hizo hombre y vino a morar con nosotros y recibió el castigo que nosotros merecíamos, lo recibió Él mismo en la cruz para darnos salvación. Es justamente ahí de donde proviene el amor de Pablo por los corintios. Él estaba arrepentido por haber sido un perseguidor sanguinario de la iglesia y probablemente caminó el resto de su vida con la carga de haber cometido las atrocidades que cometió. No con la culpa, porque el Señor lo había perdonado, pero sí con una vergüenza de quien él había sido. Él estaba arrepentido profundamente. Y al entender que Dios lo había amado, aun cuando él estaba perdido y ciego y muerto espiritualmente, y al entender que Cristo había muerto para darle salvación, entendió el corazón del mensaje del Evangelio, entendió el verdadero significado del amor, y es en ese momento donde él es capaz de dar ese mismo amor que había recibido de Cristo en primera instancia, dárselo a la iglesia de Corinto. Después de haber tenido un encuentro verdadero con Jesús en su camino a Damasco, persiguiendo cristianos, y después de haber experimentado el amor y el perdón de Cristo, hacer otra cosa que amarlos a ellos de vuelta, al igual que Cristo lo había amado a él primero. Vemos entonces que es solamente a través del mensaje del Evangelio que nos lleva a entender nuestra naturaleza pecaminosa y nos lleva a arrepentirnos, y al entender en que Cristo, aun siendo pecadores, muere por nosotros y perdona nuestros pecados y nos trae salvación, es solamente ahí en donde nuestro corazón es transformado de forma genuina. No hay otro método, no existe otra forma. Así que Pablo, así como Cristo lo amó primero a él, ahora él es capaz de, con un corazón verdadero, de un pastor verdadero, amar a la iglesia. Y esto es importante también. No es que el pastor verdadero se levanta todos los días diciendo qué tengo que hacer para amar más, y vive atormentado por las cosas que tiene que hacer para amar más a los demás. No es eso. Y no es que el pastor verdadero vive haciendo cosas y cosas para ver cómo hace para amar más a los demás. No es eso. Simple y sencillamente él ama a los demás porque es lo que está en su corazón, es lo que ya recibió de Cristo, habiendo entendido el sacrificio de él. Y así es como se ve el corazón verdadero de un pastor. ¿Ok? Ese es el mensaje de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, o si todo está súper claro, me dicen.